Ya volvemos con las herramientas pincel. Entonces nos vamos al pincel número 3, el pincel de arte. Para crear el pincel de arte, aquí ya tengo preparadas las formas del pincel. En este caso van a ser unas imágenes dibujadas vectorialmente, como este tentáculo, esta rama, esta cadena y una imagen. También se puede trabajar con fotos, que en este caso es una imagen PNG, una imagen sin fondo. ¿Ya? El pincel de arte, al igual que el pincel de dispersión, como les decía, entonces tengo que tener algo preparado ya, un dibujo, un objeto, etcétera. Entonces voy a partir, por ejemplo, con la cadena, la selecciono y la arrastro a la paleta de los pinceles y me aparece la opción de convertirlo en pincel de arte. Claro, puede ser también pincel de dispersión, de motivo, pero en este caso va a ser primero, estamos viendo ahora el pincel de arte porque ya vimos en el video anterior el de dispersión, entonces le damos OK. Nos aparece una ventana que después vamos a revisar, igual que el de dispersión, la revisaremos después. Primero lo vamos a guardar, entonces esto se llama cadena. Listo, le damos OK y ahora aplicamos el pincel. Tomo mi herramienta pincel, tomo el pincel y a ver, voy a deseleccionar esto mejor. Ahora sí, tomo el pincel y ahí aparece el pincel guardado, que sería la cadena, y dibujo. ¿Ya? ¿En qué consiste la herramienta pincel de arte? Es que básicamente es el dibujo que yo guardé, se va estirando, igual que una goma elástica, a lo largo del pincel. ¿Ya? Se fijan que ahí se empieza ya a distorsionar un poco. Si hago un trazo más corto, se ve mucho más apretada la cadena, se ve más modificada. Ahí. Entonces tengo esa pequeña dificultad de que el trazo se estira la forma, se distorsiona. Pero vamos a revisar las opciones del pincel, porque esta es una de las opciones, que es básicamente estirar el pincel. ¿Ya? Entonces voy a dejar acá una ya lista como que estuviese estirado, un trazo más largo que se vea que está bien deformado. Ya, ¿qué tengo que hacer? Igual que los anteriores pinceles, doble clic para que aparezcan las opciones. Y aquí empiezo a revisar algunas opciones. Acuérdense siempre de activar la previsualización. Este menú es bastante grande, así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a mover un poquito la pantalla para allá, la mesa de trabajo para allá. Y lo voy a activar aquí para que así no me tape tanto la pantalla. Ya por ahí. Primero tenemos el tamaño. Ya, el tamaño. Se fijan que mientras más grande lo hago, se ve menos distorsionado, pero no es la idea tampoco, porque igual se distorsiona en algunas partes. Pero ahí tengo la opción de tamaño. Ya, eso es lo principal. Dentro de las opciones de escala del pincel está la opción tradicional o que viene por defecto, que es el estirar para encajar en la longitud del pincel o en la longitud del trazo. Eso es lo que hace. Se encaja en la longitud del trazo. Pero también tengo una opción que se llama cambiar escala de forma proporcional. ¿Qué significa? Que depende de la longitud del trazo, el pincel se va a transformar en tamaño. Entonces vamos a probar primero esa opción. Le doy OK. O sea, le hago clic acá, le doy OK, aplico los trazos y ahora fíjense que ya no se distorsiona tanto la cadena. ¿Qué pasa si hago un trazo más corto? La cadena es más pequeña. Hago un trazo más chiquitito o más cortito, más pequeña. ¿Se fijan? Se va escalando, pero en ningún momento se me va a distorsionar como se distorsionaba antes. ¿Ya? No se va a estirar tanto como un elástico, sino que se va a ir adecuando a la longitud del trazo. Fíjense acá, un trazo muy pequeñito, si me acerco, se van a dar cuenta que hay una cadena chiquitita. ¿Ya? Entonces ahí yo estoy encajando la longitud del trazo. Estoy encajando de manera de escala. Estoy escalando a la longitud del trazo. Cambiar escala de forma proporcional. El otro es estirar para encajar. Este es para cambiar la escala en la forma del trazo proporcionalmente. Entonces ahí tenemos esa opción. ¿Ya? ¿Qué otra opción tenemos acá? Es la siguiente. Como esta cadena, en este caso aquí no se va a notar mucho porque la cadena tiene los lados muy similares. Aquí está como el final y está el inicio de la cadena. Vamos a probarlo con otro pincel. Voy a tomar esta imagen que es como una rama con hojitas y la voy a guardar. Pincel de arte, OK. Le coloco nombre, rama. Le damos OK y la vamos a probar. Entonces lo mismo que el anterior. Esto es la longitud del trazo. Se fijan que si hago un trazo más corto,
la hoja se distorsiona. Ya, entonces doble clic, voy a ver las modificaciones tanto de escala de forma proporcional y ahí se nota, ahí está la diferencia. Ahí se estira en la longitud y ahí se escala en el trazo. Ya, pero en este caso voy a probar algunas otras alternativas como por ejemplo que el trazo, esta flechita son la dirección que indica desde dónde se dibuja hacia dónde termina, o sea, dónde comienzo y termino. Comienzo en el tallo y termino en la punta, ¿se fijan? Aquí puede ser que sea al revés, que comienzo en la punta y termino en el tallo. Entonces aquí voy cambiando la dirección de la, de la forma del pincel. ¿Se fijan? Ahora parto de cabeza, de la punta al tallo, de la punta al tallo. ¿Se fijan? Le cambio la opción, la dirección, y ahora va a ser como estaba al inicio, del tallo a la punta. ¿Ya? Entonces ahí tengo otra opción de dibujo, de trazo. El pincel originalmente es del color que uno crea el objeto. En este caso el trazo es negro, los pinceles o las hojas van a ser negros, igual que la cadena, es de trazo negro. Si yo quiero cambiar los colores, voy a la colorización y selecciono el método y le pongo matices, por ejemplo. ¿Eso qué va a significar? Que si yo aquí elijo un color distinto, supongamos un verde, ahora voy a poder pintar y las hojas van a ser de color verde. ¿Ya? Entonces, cuando pongo el método de colorización, puedo ir cambiando el color del pincel. Ya, probemos con otro pincel más, como por ejemplo este que tiene forma de tentáculo. También lo mismo, guardo, arte, ok, le pongo nombre, tentáculo. Lo voy a dejar de escala de forma proporcional, ya. La dirección es que es desde la base hacia la punta, ya. Esto también sirve para voltear el trazo, ya aquí lo vamos a revisar después. Y le voy a cambiar una opción que sea de matices y, por ejemplo, alteración de tono. Esto es interesante, alteración de tono. ¿Qué significa alteración de tono? Que cuando elijo algún color acá, supongamos un verde, cuando dibuje, me va a ir cambiando el color ahí, ahí va a cambiar, ¿se fijan? También produce cambios, ya no es negro como lo hice originalmente, sino que va cambiando también la colorización. Pero se fijan que ahí también puedo hacer que el tentáculo se haga trazos más cortitos, el tentáculo más chiquitito, se haga trazos más largos, el tentáculo más grande. Entonces aquí estoy haciendo otra prueba. ¿Ya? Ahí estoy cambiando de color, porque originalmente era negro, ahora el tentáculo cambia de color. Y para terminar, acá tengo ahora una foto, una imagen. Entonces hago lo mismo, arrastro la imagen hacia acá, la guardo con pincel de arte, le doy OK, le pongo nombre, lápiz, le digo OK, y voy a probarle la primera función que es estirar para encajar. Miren, entonces tengo esa opción, estiro para encajar, y ahí se estira, y ahí se fijan, se deforma completamente el lápiz, se estira, tanto la goma como la punta se estira y se deforma. Si hago doble clic y le pongo la opción de cambiar de forma proporcional, van a ver que tanto haga trazos cortitos, el lápiz se va escalando en tamaño y no va perdiendo su forma. Ya, simplemente se va estirando. Pero hay otra posibilidad, hay otra alternativa dentro de esta y dentro del tipo de pincel, que en este caso es el lápiz particularmente, que tengo esto, aquí lo voy a volver a hacer, es que yo no quiero, ahí voy a volver a la opción original, que es esa, fíjense bien, en esa, en donde al dibujar la goma y la punta del lápiz se distorsionan demasiado. Entonces lo que quiero simplemente es hacer que el cuerpo se estire, que ni la punta del lápiz ni la goma se modifiquen. Entonces aquí viene la otra alternativa dentro de las opciones de escala, que es estirar entre guías. El estirar entre guías significa que yo determino de dónde hasta dónde se va a deformar el lápiz o el objeto. En este caso yo digo que ni la punta del lápiz ni la goma del lápiz se van a distorsionar, solamente el cuerpo. Le doy OK, aplico los trazos y se dan cuenta ahora, se fijan que la goma y la punta del lápiz no se distorsiona, lo que se estira es solamente el cuerpo, sin que se modifique demasiado la punta y la goma del lápiz. ¿Ya? Entonces acá tenemos otro pincel más, que es el pincel de arte, hay que saber aprovecharlo, pero para poder crearlo hay que primero crear el objeto que se va a convertir en un pincel. Puede ser un objeto tanto vectorial, un objeto un poquito más complejo o una fotografía. ¿Ya? Los siguientes pinceles que vamos a ver
rápidamente van a ser el pincel de cerdas y por último el pincel de motivo. Y ahí también vamos a armar una cadena que se pueda mover un poquito más que esta, porque esta se tiende igual a distorsionar un poquito. Ya, entonces eso lo vemos en el siguiente video. Recuerden que todos estos pinceles ustedes los pueden cambiar, les pueden quitar la opción, cambiarlos por otro, irlos editando. Esa es la gracia. No necesitan, por ejemplo, volver a dibujar, sino que simplemente van cambiando las formas, van cambiando las opciones y automáticamente se van modificando los pinceles que ustedes tengan seleccionados. Ya, entonces en el siguiente video vamos a ver ya los últimos dos pinceles para terminar con la herramienta de pincel y todas las opciones de estos pinceles vectoriales. Ya nos vemos en el siguiente video.